Muy bien, hermanos. Una vez más, que el Señor les bendiga a todos en gran manera. Vamos a continuar estos estudios del libro de Proverbios. Y el título de estos mensajes ha sido Sabiduría Matutina. Y esta es la parte 4 de 9. Así que yo propuse en mi corazón estudiar lecciones del libro de los Proverbios por el resto del año. Y son lecciones que el Señor me ha estado enseñando y me ha mostrado con experiencias. No puedo decir que se aplica a todos. Hay algunas cosas que ustedes y yo mismo ya hemos practicado, pero con todo y todo son lecciones que pueden servir de mucha utilidad y de bendición para aquellos que le tocan. Y una de las cosas que sabemos en cuanto a las escrituras es que el buen consejo de Dios te libra del mal. Si nosotros obedeciéramos al pie de la letra los mandamientos del Señor establecidos en la escritura, no tuviéramos problemas, con excepción a los problemas que el Señor permite en nuestra vida para crecimiento espiritual. Todos los problemas innecesarios fueran literalmente evitados. Y saben, hermanos, que la verdad es que nunca sabemos de cuántos males el Señor nos libra cada día. No nos damos cuenta. Si el Señor nos mostrara todo el mal que pasa alrededor nuestro, nos diéramos un susto de película, porque Dios nos libra de problemas y conflictos que nosotros no entendemos en muchas ocasiones. Y la Biblia es un manual para vivir una vida llena de sabiduría y librarnos de males innecesarios, como yo lo digo. Hay males que son necesarios, que provienen de parte de Dios. Hay males que son tentación de parte del enemigo tratando de destruir tu fe. Pero hay males que nosotros no la buscamos. Y hay un cuento que dice dominicano que cuando la gente dice, bueno, el enemigo me está atacando, Satanás da grito y dice, ay, pero yo no he hecho nada. En verdad, nosotros también muchas veces por nuestra propia concupiscencia caemos en terribles errores. Y lo más importante es que nosotros sigamos las escrituras al pie de la letra para evitar lo que no nos toca. Pero ¿cuántas personas viven con estrés, están insatisfechos, quizás llenos de problemas que afectan su bienestar espiritual y mental? Tú tienes quizás, te sientes agotado, tienes tantos problemas encima. Bueno, el problema está cuando nosotros en nuestro propio consejo seguimos nuestros propios caminos, el cual es, y nuestros caminos, hermanos, son inútiles, son pecaminosos y llenos de conceptos erróneos. Muchas veces decimos, Señor, sígueme. No, no, ningún sígueme. Dios quiere que tú lo sigas a Él. O Señor, yo quiero hacer esto, ayúdame. No, haz lo que el Señor quiere que tú hagas de acuerdo a su divina voluntad que está escrito en las escrituras. No hay nueva revelación. Cuando estamos convencidos de que sabemos algo, y ese es el problema más grave, cuando creemos que sabemos y no damos cabida al consejo, Dios no puede obrar en nuestras vidas para nuestro bien. Y entonces eso trae malestar, estrés a nuestras almas y a nuestra vida. La Biblia aconseja, bueno, perdón, el hermano Chuck Missler, él partió con el Señor el 2018, era uno de los predicadores más tremendos que yo conozco. Él es ingeniero, evangelista, él estuvo como, él era un marinero en US Navy, y él dice que la mayor barrera para conocer la verdad es asumir que ya la sabes. Y lo más difícil, hermano, es cuando nosotros ponemos en nuestro corazón, sí, yo me lo sé, yo tengo conocimiento, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Hay veces que yo aconsejo a los niños, a cualquier niño, y le digo, mira, a tal cosa, y ellos me dicen, I know, I know. Y ese I know, sigue hasta cuando uno sigue de viejo. Cuando está viejo dice, sí, yo me la sé, sí, yo lo sé, pero hermano, no debes hacer esto, hermana, no debes hacer esto, sí, yo lo sé, pero lo siguen haciendo como quiera. Y eso es un problema serio porque creemos que sabemos, pero en verdad no practicamos como sabemos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos da una recomendación espiritual o un mandamiento. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y cuando dice que él va a enderezar, está diciendo que están torcidas, ¿verdad? Nuestra vereda no es tan derecha, están siempre torcidas. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Nosotros verdaderamente asumimos que conocemos cosas cuando el Señor nos revela que somos ignorantes y que debemos de conocer más. No hay ningún hermano o hermana que tenga el conocimiento pleno que no necesite el consejo y la sabiduría de Dios.
Y Proverbios capítulo 2, del versículo 7 al 9, dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Solamente, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, somos librados de ese tipo de problemas. Y el Señor nos ha a entender lo que es la justicia, el juicio y la equidad y todo buen camino. Y tantos problemas que Dios te quiere evitar, hermano, hermana. Usted se ha visto que ha comprado quizás un vehículo que usted no podía comprar. Quizás el Señor en su corazón le dijo, no lo hagas, no lo hagas, tú no puedes, no lo puedes hacer, no lo cojas crédito, no lo hagas. Sí, 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 yo lo voy a hacer. Y se meten en ese lío y después de ahí no pueden salir. Ay, ¿en qué problema me he metido? Miren, hermanos, Dios ha tratado y luchado con nosotros todos los días para evitar problemas, pero es que muchas veces hacemos conforme a lo que dice nuestro propio corazón. Y eso es un problema serio. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que nos han traído mal a nuestras vidas y a las vidas de los demás? Y la razón es simple, que cuando vamos a tomar una decisión transformadora que afecta nuestras vidas y las vidas ajenas, no buscamos la sabiduría de Dios ni el consejo de aquellos que desean nuestro bien espiritual. Ustedes saben, hermanos, que cuando una persona está mal, no busca el consejo de aquello que le van a aconsejar para bien, porque quieren buscar personas que le den el consejo que más está de acuerdo. Yo lo sé por mi propia experiencia. A mí me gusta que me digan lo que yo quiero oír. Y verdaderamente cada ser humano es así por naturaleza. Y eso es muy, muy duro. Y desgraciadamente la realidad de todo ser humano, esto no es para una persona ni para otra. Ya no pongan en su mente a pensar, este es para fulano, este es para tele, este es para ti y para mí, ese es para ti. No se lo regales, esto no es para regalarlo, esto es para ti y para mí. Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Y todas nuestras acciones, hermanos, cuando no nos olvidamos de la ley del Señor, siempre van de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y cómo nos damos cuenta que es la voluntad del Señor? Por el estatus de nuestra vida espiritual. De nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Estamos glorificando al Señor? ¿Estamos honrando su nombre? Si no lo estamos honrando, no estamos siendo bendición, la gente nos están viendo y dicen, óyeme, pero esta muchacha es el mismo diablo, perdónenme la expresión. Bueno, quizás en verdad estás asimilando no a tu verdadero padre, sino al padre de mentira. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a dar un resumen de las lecciones pasadas. La lección número 1 fue el peligro de salir fiador por tu amigo. Y si todavía tú sigues dando prestado y prestando, ¿cómo se dice? Préstamo financiero o quizás tu nombre empeñándolo por otro, ya tú sabes muy bien lo que el Señor te recomienda para que tú puedas dormir en paz. No salgas fiador por tu amigo. Nosotros lo hablamos, esa fue la primera vez. La lección número 2 fue, para tener paz en tu vida, evita el necio de corazón. No hay cosa más dura que tratar con un necio. Eso es difícil, sácalo de ti. Muchas veces puede ser hasta familia y hay que evitarlo a como de lugar. Dice la palabra que vete de delante del hombre necio porque en él no hallarás labios de ciencia. Hay gente que te causan estrés, que tú dices, óyeme, pero yo no puedo con esta persona. Y la Biblia te dice y te recomienda, evítalo a como de lugar. Lección número 3 fue, si quieres ser feliz, mide tus palabras. Desgraciadamente, el dominicano le fascina hablar y eso habla y habla y habla y habla, ¿verdad? Porque nosotros somos así, somos social, pero hasta un punto somos difíciles, ¿verdad? Y la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Hablamos de que aún la exageración es mentira. Y muchas veces nosotros añadimos o empezamos a conversar de otros. Es muy difícil guardar nuestra boca y mantener el silencio. A nosotros no nos gusta el silencio, nos gusta ocupar el espacio con conversación. Y eso trae muchos problemas serios. Y la lección número 4 de hoy va a ser la siguiente. Aplica la sabiduría de Dios en tu generosidad. Y esto es un poquito complejo, se lo admito, hermano. Y voy a tener que hablarlo esto lo más serio posible, espero en Dios que no se me duerma. Pero aplica la sabiduría de Dios en tu generosidad. Pero, ¿cómo así? ¿Tú necesitas sabiduría para ser generoso? Eso no debería ser como sin ningún tipo de pensar, o solamente ser generoso y ya. Bueno, vamos a ver lo que significa la generosidad. La generosidad
es la virtud de ser generoso al dar, a menudo con obsequios. Usualmente se refiere a tú dar a una persona, especialmente cosas materiales en muchos casos, pero también puede ser tu tiempo, obviamente, o quizás tu sabiduría, que tú la compartas. La disposición para dar o compartir desinteresadamente. El que es generoso comparte y no espera que le devuelvan. Ustedes han visto personas que te hacen un favor y a la larga te la piden otra vez y dicen, ¿tú te acuerdas que yo te hice tal cosa? Esa persona no es generosa, es lo que hace las cosas como un crédito. Y dice, te presté, recuérdate que te presté, te lo voy a cobrar más luego. La persona generosa no gana mucho en ser generoso, él solamente lo hace porque el Señor lo pone eso en el corazón de dicha persona. Y la generosidad es parte de la naturaleza de Dios. Hermanos, Dios es la persona ideal a quien imitar en cuanto a generosidad. El que ha nacido de nuevo es generoso, debe ser generoso. Es la naturaleza del nuevo creyente ser generoso. Y si no lo eres, tienes que chequearlo y arreglarlo, porque la generosidad es parte de su naturaleza, la naturaleza divina de Dios. Y hermanos, hay personas que son tan generosas que no les cuesta ser generosos. Son personas que hacen el bien a todos y no les molesto. La generosidad, hermanos, es, por ejemplo, lo que dice Proverbio 19:17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es verdaderamente bueno dar y más al que tiene verdadera necesidad. Así como dice el verso anterior, como estamos leyendo aquí en el 19:17, dar al pobre es como prestarle a Jehová. ¿Y quién no quiere prestarle a Jehová? Usted se imagina, hermano, que el Señor diga, préstame esto. Óigame, hermano, suelte esa cartera y délo, porque el Señor es el mejor paga. Él le pertenece y como quiera habla contigo y dice, dale. Eso es siendo copartícipe de la generosidad de Dios. Y eso es maravilloso hacerlo. ¿Qué tal Santiago capítulo 1 versículo 17? Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, miren, muchas veces oímos y hablamos muchas veces de que Cristo te ama, Dios te bendiga, conviértete a Cristo, pero nuestras obras no reflejan lo que estamos predicando. Y es porque no estamos siendo generosos con lo que nos rodean. Y la gente ve nuestras acciones y ven que nuestras acciones no son correspondientes a lo que estamos diciendo. Y es muy peligroso. Y el evangelio puede estar expresado de muchas maneras, pero la bondad es una manera muy especial de cómo expresar nuestra fe, nuestro credo en Cristo. ¿Y qué cosa podremos hacer como creyentes? Por ejemplo, muchas veces nosotros no ayudamos a la comunidad y no somos partícipes del sufrimiento comunitario. Y eso es necesario. No podemos ser creyentes en una burbuja, encerrados en la, ¿cómo se dice esto? Safety, en la seguridad de nuestro edificio, de nuestro templo. No. Tenemos que ser parte de la comunidad y ayudar a la comunidad en cuanto podamos. Visitar a los más ancianos. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un anciano o a una anciana o le diste una llamadita? Hay personas que le fascina hacer eso y hay otros que no le dan mucho apuro. También dar consejería, buscar a alguien que tenga verdadera necesidad de consejo y tú darle de todo lo que tú conoces y la sabiduría para poder ayudarlo o ayudarla genuinamente. Pasar tiempo con los que viven solos también. Hermano, perdone, yo no voy a tocar trompeta de un hermano o una hermana, pero yo conozco a una hermanita que en un Thanksgiving, ya cuando yo no estaba trabajando hace mucho tiempo, ustedes saben mi historia, pero yo buscando trabajo no tenía dónde ir y ese Thanksgiving me lo iba a pasar solo y digo yo, wow, Señor, no tengo a dónde ir, pero no quiero preguntarle a nadie porque no quiero verme como un lambón, ¿verdad? Perdonen la expresión dominicana, como alguien que come, además va a la casa a comer. Yo quería verdaderamente pasarla con alguien, pero no sabía con quién y viene una hermanita y me dice, oye, ¿por qué tú no te la pasas con nosotros en la casa? Yo no le dije eso. Y la hermana me llevó y pasamos una tremenda día y ella no sabe que me hizo un tremendo favor porque yo estaba bastante solo en esos tiempos. Hay personas entre nosotros que están solos y no le damos una llamadita ni compartimos con ellos. Debemos de hacerlo. Eso es generoso. Y invitar también a comer a un hermano que no lo esperaba. Yo conozco muchos hermanos que en medio de mis tribulaciones más grandes me invitaban a comer. Vamos a ir a cenar a tal sitio, vamos a Floridita a comernos un cubano. Y eso, hermanos, eso tiene valor. Y aunque el ser humano no te lo agradezca, Dios
Dios toma cuenta y escribe en su notica. Me imagino que él tiene una mascotica para eso. Mira, fulano de tal hizo tal cosa. Porque Dios es genuinamente generoso y siempre se acuerda de las cosas que tú has hecho por el favor y el amor de los demás. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 al 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino hecho y en verdad, resaltando mucho lo que estábamos diciendo anteriormente. Y último, en Hechos capítulo 20, versículo 35, en todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Oh, hermano, si tú tienes empleo, es porque Dios te ha dado una bendición. Aprovéchalo, úsalo bien y sé de bendición a los demás. Ahora bien, sabemos lo que es ser generoso y vemos que la palabra apoya al generoso y apoya el acto de la generosidad. Pero saben, hermanos, que siempre hay otro lado de la moneda. Y aquí es que es donde viene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es dos dimensional, ni es una dimensión, ni son tres, es cuatro dimensiones. Es las dimensiones habidas y por haber. Y el Señor es complejo, sumamente sabio, y siempre hay otro lado de la moneda en este aspecto. Y vamos a hablar solamente de la generosidad con recursos monetarios, porque la generosidad se aplica en muchas cosas, ¿verdad? Generosidad con tu tiempo, generosidad con tu conocimiento, generosidad con tus propiedades, pero vamos a hablar en cuanto a ser generoso con recursos monetarios para que veamos el otro aspecto, el aspecto más oscuro de lo que es la generosidad. Y para eso tenemos que volver al verso lema. El verso lema es Proverbios capítulo 3, versículo 27, que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Este es el verso clave de este tema. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Y si desarmamos este verso, nosotros vamos a ver varias cosas. Primero, tiene una orden y dos condiciones. Y la primera orden, y la única orden, mejor dicho, dice, no te niegues a hacer el bien. Es una orden activa. Cuando dice, no te niegues a hacer el bien, ¿qué está diciendo? No dejes de hacer el bien o haz el bien a como de lugar, ¿verdad? Y eso respalda lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que si tú sabes y tú ves una situación donde tú puedes ayudar, tú puedes ser de bendición y tú no lo haces, tú estás pecando contra el Señor. Y eso es muy importante reconocerlo porque nos corresponde. Hay muchas veces que nosotros vemos un problema que se puede resolver e inmediatamente pensamos, vamos a buscar fulano de tal para que ayude en esto. No, 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 no. El Señor te lo mostró a ti para que tú lo hagas. Es fácil, ¿verdad? Tirárselo a otro. No, 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 es para que tú lo hagas. Si tú lo viste primero, tú tienes que resolverlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que le es correspondiente al creyente hacer el bien para que no marchiten el nombre glorioso de nuestro Dios. Pero este mandato tiene dos condiciones. Y la primera condición es a quien es debido. Y cuando hablamos de a quien es debido, tenemos que entender lo siguiente. Cuando uno dice a quien le toca, digamos, por ejemplo, a quien le toca, ¿qué estamos diciendo? Que hay personas que no le tocan. Hay personas que le tocan y hay personas que no le tocan. Hay gente que son debidas y hay personas que no son debidas. A quien es debido, hay una persona indicada para eso. Y después trae la condición número 2, cuando tuvieres poder para hacerlo. Entre nosotros como creyentes, a veces nos queremos pasar de bueno y muchas veces afectamos nuestra vida personal y la vida familiar para hacer el bien a otro, y eso no está bien. Solamente cuando tengas el poder para hacerlo, puedes hacer el bien. Y vamos a hablar un poquito más bien de lo que es debido y dejar un poco de cuando tuvieras poder para hacerlo, porque el tema es bastante grande. Vamos a empezar. ¿Quién es la persona no debida? Yo quiero empezar con la no debida, no con la que es debido, sino con la persona no debida. Y eso es importante. Y les tengo que contar una historia. Espero en Dios que me puedan entender. Yo tuve una experiencia con una sombrilla. Un día lluvioso, lleno de tempestad, ya hace como 2 años de eso. Y ese día estaba lloviendo muchísimo. Yo estaba trabajando desde casa. Ustedes saben que yo trabajo remoto cuando puedo.
Y Ariel estaba trabajando en Downtown Manhattan. ¿Qué sucede? Yo siempre la voy a buscar a la estación de tren. Ya eran como las 5:30 de la tarde y Ariel me dice, venme a buscar, pero tienes que traer una sombrilla. Yo tengo esta sombrilla carísima que yo había comprado. Y decía yo, bueno, yo tengo que comprar una sombrilla buena porque estoy cansado de que mis sombrillas se desbaraten, especialmente con el aire. Y ustedes van a Duane Reade o al 99 Cent Store, se compra una sombrilla, se le rompe a pedazos por un chin de viento. Yo compré esta tremenda sombrilla que tenía un sprint y una cosa y yo, bueno, contento con mi sombrilla, voy para el subway a buscar a Ariel. Sucede que me encuentro con una persona homeless. Ustedes saben que Nueva York está full de homeless y más ahora después de la pandemia. Y este homeless cogiendo esa lluvia, ¡pa! Y esa lluvia dándole y tan. Y él ahí pidiendo. Y dije yo en mi corazón, wow, man, este hombre sí está sufriendo. Oh, santo Dios. ¿Qué voy a hacer? Y estoy yo dando vuelta ahí con mi sombrilla. Y digo yo, Señor, bueno, pues déjame ayudar a este hombre. Y vengo yo, caballero, coge esta sombrilla. Y se la doy. Y él, oh, thank you. Y yo pensando, bueno, Ariel se va a coger cuerda conmigo porque nos vamos de una moja de película, pero si es para hacer el bien, no hay problema. Cuando me veo con Ariel, Ariel no está brava, dice, bueno, pues si se la diste a alguien que la necesitaba, no hay problema, porque ella tiene mucha generosidad, definitivamente. Y yo, bueno, gracias al Señor, no me llevé la pela. Entonces, cuando vamos a subir, que ya empezamos a darnos esa agua, veo yo al homeless, ¿y dónde está la sombrilla? No la tiene. Y yo, ¿y dónde puso la sombrilla? Oh, ya entendí después que la maldad del hombre llega a un nivel que yo no me imaginaba. El hombre había guardado la sombrilla. ¿Para qué? Para que la gente lo vean cogiendo lluvia y le den pena. Y entonces él pueda, ¿verdad?, cobrar, tener más dinero o que la gente le regale cosas. Y empezando a preguntar a mis vecinos, me di cuenta de que el hombre hacía eso ya como una tendencia y que eso era literalmente su trabajo. Ustedes se van a YouTube y ustedes se chequean que hay homeless, que hay una organización de homeless aquí en Manhattan, que ellos simplemente se ponen en esquinas estratégicas, cobran ese dinero, se juntan a lo último después de que termine el día y con con Excel ponen su contabilidad y dicen, ¿cuánto tú cobraste? Tanto, yo cobré tanto, pan, y se lo reparten. Y hermano, qué duro es cuando tú te das cuenta de que tú hiciste una bondad y fue de balde. Y verdaderamente sí lo fue. Y me gusta mucho como Pedro lo hizo verdaderamente, porque en una ocasión Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6 al 8, se le encuentra un homeless, ¿verdad? Una situación casi semejante, aunque era verdaderamente enfermo el hombre, tenía un problema con la rodilla. Y el hombre estaba pidiendo dinero. Y ¿saben una cosa que me llama mucho la atención? Que el hombre que tiene necesidad física no pide salud, ellos piden dinero. Y eso es extraño, ¿verdad? Porque no tiene sentido, una cosa no corresponde con otra. Ustedes se van a la calle y ustedes no encuentran personas que piden alimento. Yo necesito comida, yo necesito dinero. O yo no necesito dinero, yo necesito que tú me des un trabajo. Tú no vas a encontrar eso, muy poco tú vas a encontrar eso. Pero Pedro no le dice, te voy a dar un par de plata o una par de monedas de oro. No, él le dice, no tengo plata ni oro te doy, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro le da es salud, lo que verdaderamente necesitaba el hombre. Y ese hombre, después de ahí, se convirtió. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que después él andaba en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y la generosidad tiene que tener un propósito, tiene que tener un final. ¿Cuál es el propósito de tu generosidad? Tú no puedes dar solamente por dar. El dar por dar no está haciendo una función, no tiene un final feliz verdaderamente. Y muchas veces yo he caído en ese gancho tratando de ser muy bondadoso, pero entonces al fin del cabo, ¿cuál es el resultado? Nada, pues entonces no sirvió para nada. Y curiosamente, que me llama mucho la atención esto, hermano, es que Dios trabaja tanto como la acción como también el resultado. No importa que tus intenciones sean buenas, si el resultado no sirve, verdaderamente tu trabajo ha sido de balde. Y saben, hermano, lo más duro de esto es que no toda persona es de vida. No toda persona es de vida. Y yo he caído en este gancho tantas veces que yo no lo entiendo. A veces hay cosas que yo no aprendo rápidamente. Yo soy lento con esto. Y no toda persona es de vida. A veces el juicio de Dios se manifiesta y nosotros no queremos entenderlo. Hay personas que están sufriendo por el juicio de Dios.
no es porque necesitan tu ayuda. Tú no lo vas a rescatar, tú no lo vas tú no vas a ser su héroe. Ellos no van a glorificar a Dios después que tú lo ayudes. No, no necesariamente. Hay veces que el Señor está castigando y disciplinando de una manera excepcional y es visible y uno lo ve y no dice, óyeme, yo quisiera, Señor, tenga misericordia. Bueno, sí, Él tiene misericordia, pero Él busca el arrepentimiento. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos, por ejemplo, una persona en necesidad, tanto en la calle como también en nuestras congregaciones, la República Dominicana, Estados Unidos, como sea. Y no sabemos si la causa de su situación fue que fue rebelde, por ejemplo, a sus padres, ¿verdad? O fue quizás una persona que tiene problemas con el alcohol, porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 17, que hombre necesitado será aquel que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Ustedes saben que el pecado es una cosa seria, hermano, porque el pecado destruye y humilla. El pecado destruye y humilla y es como una mistress, le dicen eso en inglés, eso es como una mujer que le pertenece a alguien, como que es dueña de alguien y es como autoritativa y le da galleta al pecador y le da galleta al que está en pecado. ¡Pam! El pecado es así, te da galleta, pa, 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 y en vez de tú decir, oye, me está golpeando, tú lo sigues más. Y es triste, hermano, porque el pecado es duro. También puede ser que haya sido rebelde contra sus padres. Ustedes saben, hermanos, que hay personas en la calle y ustedes lo ven homeless y uno dice, ay, qué pena, pero tú no sabes el pasado, el antepasado, qué pasó, dónde, cómo tú llegaste ahí. Porque yo sé que si yo tuviera necesidad, uno de ustedes más, yo estoy seguro 100% que por lo menos para la casa del hermano Carlos me voy. Por lo menos por ahí me tiro. O a la casa de Moisés, que él tiene una habitación ahí para mí. Entonces, yo tengo a dónde ir. ¿Por qué? Porque tengo familia. Mi familia es la familia de la fe. Ustedes saben. Entonces, mi situación no es por el pecado, no es por un problema que yo causé, sino por una circunstancia. Yo tengo a dónde ir, pero hay personas que no tienen a dónde ir. Uno dice, pero ¿dónde están su papá? ¿Dónde está su mamá? Y muchas veces nosotros somos causantes de nuestros mismos males. Y una persona que fue rebelde quizás con sus padres, en este caso, la Biblia dice claramente en Proverbios capítulo 30, versículo 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y devoren los hilos del águila. Óigame, el Señor condena a la persona y lo pone en una situación a comer algarroba en la calle y están comiendo algarroba y en vez de decir, Señor, he cometido un pecado grave, perdóname, siguen comiendo algarroba. Y le pasa eso al creyente también cuando estamos comiendo algarrobas. Y es el juicio de Dios manifestándose en nuestra vida y no nos queremos dar cuenta. Y nosotros, que somos mejores que Dios, queremos ayudar y no debemos. No debemos. También, óiganse, otro caso. Si una persona es ociosa, no quiere laborar, no quiere ponerse en acción con eso, no puede comer. Y la Biblia te dice a ti, no lo alimente, no coma. ¿Y cómo yo entiendo eso? Yo no lo entendía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay que dejar lugar a la disciplina o el castigo de Dios. Hay que dejar lugar a eso. Y aunque nosotros no lo entendamos, muchas veces Dios disciplina a aquel que ama y a las personas que están en el mundo, Dios lo castiga. No es disciplina. Disciplina es cuando tú eres hijo. Pero al del mundo lo castiga y lo pone a comer algarroba en la calle. Y eso es duro. Nunca podemos tener más misericordia que Dios, hermano. Yo pensaba que yo tenía misericordia, que yo me la sabía toda. Y cuando yo me di cuenta de lo que me pasó con esa sombrilla, dije yo, y me han pasado muchas otras cosas más, pero ese es solamente un ejemplo que les quiero explicar. Mi mentalidad estaba equivocada. Espérate un momentito. ¿Saben qué? Ese puede ser una disciplina de parte de Dios. Y tú te das cuenta porque tú le dices, tú quieres un trabajo, tú quieres alimento. Ellos no quieren alimento, ellos quieren dinero. ¿Pero dinero para qué? ¿Verdad? Nunca podremos resolver el problema de todos los demás. Eso es imposible. Tú no puedes ser el héroe de todos. Es imposible. Tú no puedes, desgraciadamente. Dice la Biblia que los pobres siempre lo tendremos entre nosotros. Y me da curiosidad por qué el Señor Jesús dijo eso. A los pobres siempre lo tendréis. ¿Saben por qué, hermano? Porque el pecado siempre lo tendremos hasta que el Señor venga y rompa esos pedazos. El pecado es el que trae sufrimiento y destrucción al ser humano. Por tanto, hermanos, en mi humilde opinión, creo que la generosidad monetaria
debe ser dirigida a obras que impacten directamente la expansión y la bendición de la causa o la obra de Dios. Y la mejor manera de ayudar a una persona es con el evangelio de Cristo. Es mejor que darle dinero, es mejor que comprarle unos tenis para que después se lo quiten y después vuelvan a andar descalzo a propósito, porque el evangelio es lo que pone a una persona con el uso de razón correcta. Como se recuerdan cuando Jesucristo sanó al demoniado ganadero, que después de que el Señor le sacó todos esos demonios, dice la Biblia que lo encontraron sentado y en su juicio cabal. En su juicio cabal. Solamente la palabra de Dios pone a uno en su juicio cabal. ¿Quién es la persona de vida entonces? ¿Quién es esta persona de vida? ¿Quién es la persona que tú debes de ayudar verdaderamente? Con tu dinero, recursos económicos. Y perdonen que ese es la única punto que voy a tocar en esta mañana. Pero, bueno, primeramente tenemos que saber que no todo sufrimiento es por causa del pecado. El hermano lo estaba diciendo hace poco. ¿Quién fue que estaba predicando la última vez? Fue este miércoles pasado. El hermano José Acosta. Y verdaderamente es cierto, no todo sufrimiento viene por causa del pecado personal. Recuérdense el momento cuando el Señor Jesucristo ve a este hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay veces que sí, verdaderamente son situaciones fuera de nuestro control. Yo me doy cuenta cuando Dios obra en algo, es cuando está fuera de tu control, que tú no implicaste. Y saben, hermanos, que si tú lo implicaste, tú sufrirás solo, pero cuando el Señor es que lo hace, no hay nadie quien lo detenga. Miren, hermanos, cuando yo me quedé 3 años sin empleo, yo buscaba trabajo como loco, yo me tiraba a la calle y no lo encontraba. Y lo que el Señor me estaba tratando de decir es que bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Yo no quiero que tú dependas en tu capacidad, ni en tu universidad, ni en tu certificado, ni nada de eso. Yo quiero que tú dependas de mí. Y saben, hermanos, que eso me funcionó a mí para bien, pero hay otros que están sufriendo por su propio pecado, por su propia causa. Y tenemos que diferenciar entre los dos. Yo no tengo la capacidad de hacer ese juicio, pero la persona que lo está sufriendo sí lo sabe dentro de sí. Sabemos, hermanos, quiénes son las verdaderas personas que lo necesitan: las viudas. Y la Biblia lo dice. En aquellos días, en Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y qué pasa? Se mueve hacia un movimiento y se establecen diáconos para que trabajen con eso. Las viudas eran desatendidas. Hay que atender a las viudas. Hay que atender a la Sonia Henao, a Sonia Vázquez, a los hermanos Ana Henao, las hermanas que están verdaderamente en esa situación. Hay muchas hermanas que han sufrido la pérdida de sus maridos. Y nosotros podemos ser bendición. Tú no tienes que llevarle un bizcocho. La hermana Ana mejor me trae a mí un té, porque ella así, ella tiene amor y me quiere y me cuida a mí, ¿verdad? Yo estoy tratando de llevarle a ella algo y ella me dice: no, llévate tú. Ustedes saben, hay personas que son así, que tienen esa bendición, pero hermano, no todos están en esa misma condición. ¿Saben? No todos están en esa misma condición. ¿Qué tal los santos? Dice la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y por eso que se recogen las ofrendas, hermano. Cuando tú no ofrendas a la casa del Señor, tú estás diciendo: yo no quiero servir en la expansión y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso es que la iglesia recoge la ofrenda, no es para guardarla. Es para usarla para la expansión de la obra y para el mantenimiento del edificio. Y los que se benefician de eso son los misioneros. En este año solamente de COVID, más misioneros fueron beneficiados que ninguna otra época en todo nuestro tiempo de nuestra iglesia. Y gracias a las ofrendas de ustedes y de los hermanos que han contribuido. Y también la Biblia habla de los que necesitan mantenimiento, los cuales están en situaciones adversas, no por causa propia, sino porque la vida verdaderamente la situación fue totalmente adversaria hacia ellos. Y Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán? ¿O de qué aprovechan? Hay personas que verdaderamente tienen necesidad, solamente tiene que pedirle al Señor que te declare quiénes son. Yo tengo un hermano en esta misma congregación que cuando yo no tenía una mesa, me trajo una mesa a mí de un escritorio para yo escribir. Yo estaba sentado en el piso y ahí es que yo escribía todas mis cosas. Y ese hermano vino de repente, no me dijo nada, me trajo una mesa. El Señor pone eso en el corazón, eso no viene de por sí, por un antojo o una cosa. Eso viene porque lo pone eso el Señor en el corazón y el Señor viene y obra y se manifiesta físicamente. Y también la ofrenda sirve para el mantenimiento y construcción del templo. Léanse Ageo capítulo 1, versículo 2 al 9, para que ustedes vean el boche que el Señor le da al pueblo de Israel, cuando ellos toditos estaban ocupados en la casa de ellos, pero no estaban ocupados en la casa del Señor. Y el Señor le dice, pues entonces mi casa, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y el resumen de todo este tema, hermanos, es la siguiente: sé generoso. Sí, sélo. Imita la misericordia de Dios. Pero recuerda siempre pedir a Dios para que dirija tu generosidad monetaria al que verdaderamente lo necesita. Ser generoso, por simplemente ser generoso, no vale. Tiene que tener un resultado positivo para la expansión de la obra del Señor, para que así tú sepas verdaderamente que se está usando correctamente para la gloria de Dios. No seas de bendición al que Dios disciplina. No lo hagas. No seas escudo como lo fui yo. No lo hagas. Porque el Señor viene y le da la pela a una persona, tú lo quieres ayudar monetariamente y el Señor viene y dice, tú también vas a coger mambo y te da la pela a ti también. Y entiende esto, hermano, que nunca el creyente genuino, el creyente que obedece a la palabra, el que practica la justicia de Dios, nunca es abandonado por el Señor. Y eso yo lo puedo dar por testimonio, porque aún en medio de mis propias necesidades, el Señor me mantenía gordo. ¿Ustedes saben cuando uno está gordo? Es cuando uno está comiendo de más. Cuando uno está comiendo de más. Entonces, ¿de dónde viene la comida? Y saben, hermanos, que en medio de la pandemia yo no escuché a nadie que practica la santidad de Dios decir, yo tengo hambre, tengo necesidad, no tengo pan. No, a todo el mundo el Señor le dio pan. Salmo capítulo 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, si usted sigue la voluntad del Señor, si tú estás siguiendo totalmente sus mandamientos, si tú te dejas mandar y gobernar por las buenas palabras de nuestro Señor, tú no vas a pasar necesidad porque el Señor te va a mantener de todo lo necesario. Lo necesario, no tus gustos ni tus caprichos, lo necesario. Así que, hermanos, con esto yo concluyo esta cuarta parte de la sabiduría del libro de los Proverbios. Y solamente con un verso que tiene un mandamiento y dos condiciones. A quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Espero en Dios que sea de bendición a tu vida. Y yo sé que lo fue para la mía. Estoy aprendiendo más y más cómo debo dirigir la generosidad para que nuestra generosidad sea de bendición y pueda prosperar al hermano o a la hermana y a la obra del Señor. Que el Señor le bendiga.